Ojeda dará la orden, cronómetro en cero. El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 jugadores, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera. Juegan Cerro Porteño y Deportivo Trinense. Fecha 10, aquí en Barrio Obrero. Saque de manos de Benítez, balón al área. Estaba esperando De la Cruz. Hay un rebote, va el remate de Gauto. Cabezazo arriba de Romero. La saca Alexis Martín y será córner. Tiro de esquina para Trinidense. Atención, el envío de la Cruz de derecha. Al segundo palo, cabezazo. Hay un rebote, busca Valdés. Es el 31, Ignacio Aliceda, cumple 26 el día de hoy. Uy. Está el impacto de Da Silveira. Sí, contra... Con el palo que está detrás. Con el palo externo. Momento para revisarlo, llaman a Ojeda. En el rebote, Francisco. ¿Quién gana la posición? Hay un toque de Peralta sobre Bruno. Señoras y señores, penal. Se viene Néstor. Se adelanta Néstor, le pegó Camacho. ¡Gol! Néstor. ¡Gol! Deportivo Trinidense. Néstor Abraham Camacho aparece desde el punto penal, no falla. Toque de zurda a un costado, certero, preciso. Y llega nomás el festejo del equipo de Santísima Trinidad. Aparece Camacho. 1-0. Gana Trinidense sobre Cerro. De zurda, y qué bien Camacho para terminar pateando abierto. Allí abre el pie, esa zurda con potencia también. Va bien. Pase por abajo, quiere Domínguez Huertas, pase por arriba, lindo envío para que vaya Cecilio, lanzado la carrera. Cecilio que amaga bien, se va a meter al área, no, segundo que deja en el camino. Pase para Domínguez Huertas, va el envío al segundo palo, quería Torres. Hay un rebote, quiere Peralta. Va Peralta, carga de nuevo de cabeza, termina despejando Benítez. Y aquí arranca Chaparro, mete la pelota de zurda, Morel de derecha. Derechazo de Morel. No sé si con toda la fuerza, me parece que le da mordido. Con esta 3, ¿verdad? Así es. Muy bien. Taco de Clementino para que vaya Néstor Camacho. Zafa de la marca y va en dirección al arco. Segundo en camino con Alexis Martín. Va Camacho. Cerca estuvo el segundo. Deportivo Trinidense. El taco de Clementino para descongestionar todo. Y la practicidad de Camacho para ir directo al arco. Estuvo cerca Trinidense, Francisco. El que perdona. Murió en la cruz. Murió en la cruz. Pero aquí también Camacho perdona. Ajá. Aquí también Camacho acaba de perdonar. Era el segundo gran taco de Clementino. Y buscando el lugar va Cecilio. Amaga bien, dejó pasar a Gauto. Tocó para Morel. Morel ahora, entregó para Domínguez. Busca Morel. Centro para Torres, cabezazo. Buscaba Jonathan en las alturas. Lograba conectar de cabeza. Pasaba cerca del palo derecho de Dufour. Aquí al centro. Empieza a descargar Cerro Porteño. Aquí recibe Peralta. Peralta que levanta de nuevo para Quintana. Juega el zaguero central. Quintana. Esperando la compañía de Peralta y va picando Domínguez. Va el centro para Domínguez. Cabezazo de Domínguez Huertas. Cerca del palo izquierdo de Dufour. Esta fue buena para la construcción en Cerro Porteño. Porque Quintana se suelta y hace de constructor también. Porque él arranca la jugada después de la descarga de Peralta. El centro. Y va Aliceda. Juega la IA. Soltó para Mateo Klimov. Se acomoda. Le pega de derecha. Zapatazo de MK40 por encima del travesaño. Se asoma Cerro y va. Reclaman los de Trinidense. Será saque de arco para Dufour. Ya van reclamando los de Triqui una acción anterior. Pero la línea es esa. Si recién no le cobró a Klimovic una que pareció falta, entonces la línea es esa. Se va a adelantar Aliceda. Aliceda con el envío de derecha, comba hacia afuera. Cabezazo fallido de Gauto. En el fondo hay sujeción. Después lo suelta. De esas que vemos constantemente. Ahí lo tiene sujetado Morínigo. Morínigo.
On-field review. Llamado al monitor. David Ojeda, el 31 de Trinidense, que es Morínigo, sobre Bobadilla. Morínigo tiene amarilla, ¿eh? Sí. Ahora. José Natanael Méndez llamó a Ojeda. Señoras y señores, penal. Dufour, Cecilio. Domínguez le pegó. Dufour el rebote. ¡Gol! Cecilio. ¡Gol! De Cerro Porteño. Cecilio Domínguez, que definió de derecha, había tapado en primera instancia a Matías Dufour. En el rebote de zurda, allí arriba, al techo del arco, no perdona. Cerro Porteño empata el partido por Cecilio Domínguez. Esto está 1-1. En primera instancia pateó mal, pero después, con la fortuna del rebote del pie de Dufour, de zurda arriba. Jiménez que la baja para el remate. Zapatazo de derecha de González. Magnífica, memorable tapada de Alexis Martín Arias. Buena tapada de Arias, pero qué buen remate de Lucas González, que no es la primera vez que prueba, terminó sacando ese remate fortísimo abajo, era complicada. Buen remate de Lucas González. Ahí se va a meter al medio, la está pidiendo Chiquito, juega de nuevo de primera, sigue el pase para Chiquito, hay un rebote, quiere Clementino, Chiquito, la pelota por arriba, va el remate. Alexis Martín Arias de nuevo aparece en el rebote, le dice que no a Clementino. Gran salvada del arquero, pero que pudo haber sido el segundo de Triqui. Qué tapada de Alexis Martín Arias, señoras y señores. Cerro tiene arquero y acaba de salvar la plata. Y ojo con Cecilio, que levanta el centro al segundo palo, cabezazo. Ignacio. ¡Gol! De Cerro Porteño. Jugada de toques sucesivos después de haber sufrido en defensa. Totina amarilla, rápido entregó para Cecilio Domínguez. Lo vio picar al 31, que siempre aparece de sorpresa en el segundo palo para definir. Y sobre todo, cerca del final de cada partido. Aquí Cerro Porteño da vuelta el partido. Gran centro de Cecilio Domínguez. La definición entre Aliceda y el defensor para que Cerro pase a ganar 2-1 este partido. Quiere su cuarta victoria consecutiva. El Ciclón gana 2-1 sobre Trinidense. De casi perderlo. ¿Cuánto de importancia para Alexis Martín Arias hay en este gol? Tapada fundamental para evitar la caída de su arco. De allí sale la contra. Busca Aliceda. Se fue esa pelota y será final. Señoras y señores, final. Final del partido. Ha ganado Cerro Porteño aquí en la Nueva Olla. 2-1 sobre Sportivo Trinidense. Cómo lo trabajó Cerro, mejoró en el segundo tiempo. Cerro Porteño, después del penal, se hizo un partido disputado, lo quiso ganar Trinidense, se puso lindo, final abierto, caliente, estaba para cualquiera de los dos. Tanto así que salva a Arias la caída de su arco. Y de ahí viene el gol de Cerro. Final electrizante, emotivo, lindo partido en el segundo tiempo. Sobre todo, aquí ganó Cerro un partido con personalidad para no perder pisada